acá. Mira, déjame mostrarte una, a propósito de lo que estamos hablando. Espera un poquito. Matías, al tiro. Es que me interesa mucho que hablemos esto. ¿Ya? Ya, ya. Ahora sí. Mira. Muy importante lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, esto es... Mira, esto algo, ¿ves lo que estoy mostrando? Sí, profe. Sí, ¿Ya lo profe. ven? Ya. ¿Ven? Entonces tú me decías de los GAP, ¿viste? Hay cuentas del caso que yo le envié, o sea, lechería, maíz, packing, hay cuentas que están en uno o en el otro, ¿ya? O están en el balance o en el estado de resultados. ¿Te fijas? ¿Ah? Entonces, un gasto administrativo y venta es un gasto, ese gasto no puede ir en el balance, ¿viste? Los gastos y los ingresos van en el estado de resultados. ¿Ya? Aquí están los ingresos, que son las ventas, se restan los costos directos, ¿ya? Queda el margen bruto, tal como estábamos hablando recién, esto es un estado de resultado clásico y se le resta ahí los gastos, administración y venta. Ese es el GAP, gasto, administración y venta. Katia, ¿me está siguiendo? Sí, profe, lo sigo. ¿Lo entiendes entonces? Y ahora sí entendí, me quedó muy claro. Claro, ¿ya? Ya. Chicos, ¿hay alguna consulta que ustedes me quieran hacer del trabajo que tienen que hacer? ¿Hay alguno que me quiera hacer algo? Bueno, si se acuerdan por ahí me interrumpen y me dicen. ¿Ya? Ya. Mira, vamos a seguir nosotros ya en el trabajo que estábamos haciendo, ¿cierto? Que es este, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando en eso. Pero antes quiero explicarle una cosa, ¿ya? Estos son los flujos de caja que se hacen para efectos de finanzas, ¿ya? Porque de lo que se trata al final de este flujo caja libre, ¿ah? Fíjense, eso lo vamos a explicar ahora. También después vamos a explicar la parte, que ya es parte del flujo de caja propiamente tal, ¿ya? El resultado final de esto. Flujo de caja libre, FCL, ¿ya? FCL, que acá dieron 210 millones de pesos, es un indicador de capacidad financiera de una empresa. Corresponde a la cantidad de dinero para cubrir la deuda. Esta es la cantidad de dinero que tiene ¿para cubrir qué? Para cubrir estos 180 millones de pesos que tiene acá de deuda, ¿ya? Entonces, es el dinero que le queda, porque ustedes ven que estos 180 millones no están aquí en la proyección del estado de resultados, están afuera. Entonces, el flujo de caja libre, esta plata que resultó después de hacer todos estos cálculos, ¿cierto? Corresponde a la cantidad de dinero, finanzas, de dinero para cubrir la deuda y de lo que quede repartir esa plata, o sea, los dividendos, a los accionistas. Y una vez que se haya pagado a todos los proveedores y que se hayan financiado la compra de activos fijos. ¿Ves? Una vez que se pagaron las deudas, se financiaron las compras de activos fijos y que le pagamos a todos los deudores, esta es la plata que quedó. Y esta ¿Profe? plata, ¿sí? Dime. Perdón. Cuando dice repartir dividendos a accionistas, ¿se refiere como ya eso sería como parte La utilidad, del por así patrimonio decirlo. o no? No, es el dinero que quedó. Ah, ya. El dinero que quedó se reparte entre los dueños de la empresa. Pero mi duda era concretamente si ese dinero pasaba a ser parte como del patrimonio o no. Depende, porque se lo reparte a los accionistas y los accionistas pueden invertir esa plata, pueden traspasarla a patrimonio de la empresa, la pueden devolver. Te fijas la empresa, yo quiero comprar más acciones, ponte tú. O la plata, uno de los accionistas se la gasta, no sé, pues en Super 8, ¿viste? ¿Mm? Lo que importa acá en el flujo de caja libre es el flujo, no es la utilidad, porque no es utilidad, ya vamos a ver por qué. No es la utilidad, es la plata que quedó después que se pagó la deuda, después que se pagó al final del periodo, después que se pagó toda la deuda, ¿cierto?
se financiaron todas las compras en activos fijos. Acá hay un activo fijo de 25 millones de pesos. Se pagó eso también, ¿ya? Se le pagaron a los deudores que habían, o sea, a los acreedores. Y esa plata aquí, que va al final, ese dinero es una especie, entre comillas, de utilidad que se reparte a los accionistas. Porque o la plata que le quedó al dueño de la empresa. Y si la empresa tiene una sociedad, ¿no es cierto?, se le reparte a los accionistas. Es la proporción de la propiedad que tenga cada accionista. Al accionista que es dueño del 50% de la empresa, se lleva el 50% de la plata que quedó. Y el que es dueño del 1%, bueno, le corresponderá eso. Eso es la distribución de los dividendos a los accionistas. ¿Se entiende? Ah, ya, profe, entiendo, sí, muchas gracias. ¿Ya? Matías López. Sí, profe, ¿Se entiende? ¿Se entiende, Matías? Ya. Sí. Esto tiene que ver con finanzas. Entonces ahora, para que no se confunda, les quiero explicar otra cosa, una cuestión que se parece a eso, pero que no es eso, es lo que ustedes tendrían que haber aprendido, o aprendieron, a lo mejor no digo que tengan, en el FEPA, en formulación y evaluación de proyectos. ¿Ya? En formulación y evaluación de proyectos se hace una cosa muy parecida a esta, ¿ah? En que tenemos los ingresos, lo que estábamos estudiando recién, ¿no es cierto?, que igual es P por Q, el rendimiento 2.400 por 2.000, son 4.800.000, y así en 10 años. Se hacen de año, ¿por qué? Porque el arándano tiene un horizonte de producción de 10 años, ¿ya? Se le restan los costos de plantación, del sistema de riego, la labor de los cultivos, los insumos, se le resta todo. Se fija que acá es bastante más rápida la cosa, se restan los previstos y al final nos queda un flujo mensual. Un flujo, que en el fondo es como la utilidad del estado de resultados, ¿ya? ¿Y para qué sirve este flujo? Es para saber si este proyecto es rentable o no. ¿Se fijan? ¿Y cómo se sabe si es rentable o no? Cuando el valor actualizado neto, es decir, si nosotros traemos todos estos valores que están acá, todos estos 18 millones, los traemos al presente, ¿ya? ¿En qué nos quedó el proyecto? Nos quedó con un valor actualizado neto de 31 millones de pesos. Si ustedes se fijan ahí, el VAN es la fórmula que aparece en la Excel, en cualquier Excel aparece la fórmula, ¿ya? Quedó con ese VAN, ¿ya? Y entonces se dan cuenta que esto, cosa que me interesa a mí que ustedes sepan bien, porque esto, para efectos de este ramo, tendrían que haberlo estudiado, ya tendrían que comprenderlo bien. Pero este es un clásico estado de resultado conducente, o un presupuesto de caja, conducente a conocer el valor actualizado neto de cómo se llama un proyecto. ¿Ya? Y eso es distinto a esto otro. ¿Se fijan? Porque acá el propósito no es conocer la rentabilidad. Imagínense acá la rentabilidad nosotros. Miren, pongan atención en esto. Para efecto de esto, ¿cómo se calcula la rentabilidad? Como dice acá, la rentabilidad de este proyecto, de esta proyección de estado de resultado, que es distinta a la anterior, se calcula dividiendo la utilidad, o sea, esta cantidad, la utilidad, dividido por las ventas, ¿ya? O sea, 6,92% es 34 millones dividido por 500 millones. O sea, esto significa que este negocio, tal como está, le marginó en el 2020, marginó casi un 7%, o sea, un negocio que te deja un 7% de rentabilidad. ¿Se fijan ya? Y la idea es que con este negocio que hizo esta persona vaya, claro, va a tener una rentabilidad cada vez mayor, ¿se fijan? Hasta que llega a un 7,88%. Pero el resultado de este flujo no es la rentabilidad, sino que es saber el flujo de caja libre. Catalina Ruz. ¿Estás viendo la clase, Catalina? Sí, profe. ¿Lo entiendes? Sí, sí, está claro. ¿Te fijas que hay una diferencia entre ambos? ¿Ya? Por eso que para mí es muy importante que ustedes tuvieran conocimiento de la formulación de un proyecto con el cual se calcula la rentabilidad a través del BAN y de la TIR, ¿cierto? Pero es para que no se confundan con esto otro, ¿ya? Y
Sebastián. Sebastián. Está el Sebastián. Matías Rosales. Sí, profe, sí, se entiende. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que esa es la cosa, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ahora nos vamos a centrar un poco en esto otro. Por favor, pregúntenme ahora, chicos. Según tengo entendido, están presentes la Katia, el Tomás Gallardo, el Tomás Irigoyen, la Catalina, el Matías Rosales, el Matías López, el Sebastián y la Valeria, ¿ya? No estoy pasando lista, sino que les estoy preguntando a ustedes que aparecen que acá están presentes. Por favor, chicos, pregúntenme. Pregúntenme sobre esto otro, antes de empezar a trabajar esto, ¿viste? Yo necesito que ustedes me digan con toda sinceridad qué cosa entendieron y cuál no. ¿Ah? O Profe, cuál la entienden más o menos, ¿sí? en el EBIT, el interés es el interés que en este caso de la deuda, ¿no? Que sería 7%. Exactamente, de la ya. deuda. Ahí está la deuda. ¿Viste? Y el interés que está en este presupuesto, o sea, en este caso normal, nosotros lo tenemos acá con el interés acá, con un 7%. ¿Ya? O sea, Profe, sí. ay, perdón. No, Y por perdóname. ejemplo ahí en la tabla dice EBITDA y abajo sale de nuevo EBIT. ¿Por qué, no sé, por ejemplo, si ya en la EBITDA se incluye el interés, el impuesto No, y los intereses del impuesto, ¿y por qué después sale solamente, pero sin la amortización no, es que y no la están incluidos. depreciación? Mira, Tomás, mira, fíjate, eso es el EBITDA, ¿cierto? Sí, Y acá yo tengo E, B, T, I, D, I. ¿Lo ves? ¿Cierto? sí, sí. EBITDA, ¿ya? Entonces eso significa utilidad o ganancia antes de considerar los intereses, los impuestos, la depreciación y amortizaciones. Eso es el EBITDA, ¿ya? Y Ya, entiendo. ¿viste? Y este es el Sí. indicador clásico con el cual tú puedes comparar una empresa dentro de una industria mundial. Sí, ¿Ya? no, y aparte acabo de ver ahí en la tablita que la depreciación y la amortización por sí solas son como 15 millones, pues entonces al Claro, final es como la claro, suma, ya no sé, ya entendí. Gracias, profe. claro. ¿Viste? Y de eso se va, o sea, restando, no eres con la palabra, restando, se le restan después las depreciaciones. ¿Viste? ¿Para qué? Para llegar a otro indicador que también es importante, pero que a veces se usa, ¿no es cierto? Se usa, digamos, el EBIT se usa, por ejemplo, para empresas dentro de la misma industria de Chile, ¿ya? Porque las depreciaciones de los activos fijos en Chile están fijadas o se toma muy en cuenta la tabla que aparece en un sitio del Servicio de Impuestos Internos. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros podemos considerar el EBIT, ¿te fijas? Para comparar o hacer benchmarking entre la viña Conchitoro, la viña San Pedro y otras viñas de Chile, ¿ya? ¿Viste? Pero si Sí, nosotros profe. comparamos con la industria, con viñas de otros países, vamos a tener que llegar hasta ahí nomás porque los créditos que dan un banco argentino o un banco francés, es probable que los intereses sean o mucho más altos o mucho menores, porque son intereses de fomento en otros países comparados con los que están en Chile. Entonces, por eso que tenemos que llegar hasta ahí nomás, ¿viste? ¿Ya? Y aún más, suponiendo que nosotros nos comparemos con un país conocido, o con un país, no sé, que tenga una economía similar a la chilena en cuanto a intereses bancarios, como es Perú, por ejemplo, ¿ya? Nosotros podríamos compararnos con ellos, pero ahí tomamos el indicador utilidad antes de impuestos. Porque acá sí que hay diferencia. ¿Ah? Aquí en Chile se paga el impuesto, este es un impuesto a la utilidad, esto no es el IVA, cuidado, esto no es el IVA. Este es el impuesto a la renta o el impuesto a las utilidades. Este es el impuesto que se calcula a ese indicador de las utilidades. ¿Ya? ¿Se fijan ya? Utilidad. Eso es un impuesto y ese impuesto me parece que el 27,9%. ¿Ya? Profe,
O sea, ¿Sí? me surgió otra pregunta, pero Ya. era con respecto a eso mismo. Por ejemplo, cuando se habla de los paraísos fiscales, cuando llevan esa plata sin pasar por el impuesto a la renta, po, ¿no? Claro, claro, es Ah, para ya. eso, es para no, claro, ¿viste? Y eso es lo que yo le explicaba a usted a veces mira, fíjense en esto, como los impuestos a la renta en Chile es un impuesto es un porcentaje de la utilidad, lo obvio que muchas empresas tratan, si uno quisiera pagar menos impuestos, uno tendría que presentar una utilidad, ojalá, lo más baja posible. ¿Ah? Lo más baja posible, porque si yo voy a pagar el 28% de una utilidad de, no sé, 2 millones de pesos, es nada de impuesto, ¿viste? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, y esto a veces da para polémica, ¿no? Porque a veces la empresa, los contadores, que son personas capísimas en esto, que se los comentaba la otra vez yo en la clase pasada, son artistas para hacer estos cuadros de estado de resultados y de balance, ¿ya? Entonces, a veces las ventas se reducen. Bueno, aquí estamos hasta con los casos clásicos de los negocios chiquititos que no dan boleta, porque acá las ventas que se registran son las boletas que tienen incluido el IVA, ¿ya? O puede ser también que se magnifiquen o se aumenten, quizá a veces no tan legalmente los costos. Entonces, todo esto es para eso, o se aumenten mucho los gastos administrativos, ¿ya? Colocamos a un, no sé, a un gerente del negocio, a un administrador, que le pagamos 10 millones y al contador le pagamos 6 millones y que al contador le pagamos 1 millón de pesos, ¿no? ¿Ven ustedes? Entonces son todas estas, digamos, pasos que se pueden hacer, ¿no es cierto?, para tener una utilidad más baja y por lo tanto pagar un impuesto menor. En todo caso, el impuesto que se paga acá en Chile, que es el impuesto con un 27 y tantos % es un impuesto bastante más bajo que se paga en otros países. En los países de la OCDE se pagan, no sé, 35, 40, Sí, están cerca del 45%. 40 por ahí. Sí. Claro, claro, ¿cierto? ¿Ven usted? Entonces, por eso que acá hay una idea, y esto que voy a hablar no es política, sino que son datos reales. O sea, hay un sector, yo diría, bastante transversal en Chile que está bregando para que el Estado tenga un poco más de plata para afrontar todos los gastos que tiene en salud, en educación y todo eso, de tener un control sobre el asunto de los impuestos, o sea, que haya menos evasión de impuestos. Evasión de impuestos es cuando tú no pagas los impuestos. Hay gente que no sé, que no solamente se los condonan, sino que no los ha pagado. Y lo otro son, además de evasión, la elusión de impuestos, ¿ya? Y esto que le acabo de explicar es como un caso clásico de eludir impuestos. Y el tema es que, bueno, como decía el otro día, la clase pasada, acá los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto?, pagamos todos los impuestos. O sea, usted, yo, nosotros, qué sé yo, todos, pagamos todos los impuestos. Acá pagamos aquí muchos impuestos a la renta, pero las grandes empresas no siempre pagan lo que debieran pagar. Yo no estoy diciendo que no paguen, que hay muchas que no pagan, ¿eh? O hay muchas que van o eluden, pero incluso las que pagan no pagan lo que debieran pagar más. O sea, no me estoy refiriendo a subir el 27%, sino que no debiera haber caso de evasión ni de elusión de impuestos. ¿Mm? Profe, Dime. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dígame pues. Por ejemplo, así como usted lo cuenta, mientras más alto el impuesto, aumentan los incentivos para evadirlo, Claro, ¿cierto? por supuesto, sin Sí, duda. por ejemplo, muchos candidatos piden aumentar los impuestos, pero como que no podría ser tan efectivo si es que existe evasión, pues. Sí, pero mira, tú tienes mucha razón en lo que dices, porque ese es Deje, un... deje de continuar, la última. Ah, sí, claro, dime. Por ejemplo, está el caso de Irlanda, que bajó los impuestos a la empresa y pasó como lo contrario, que recaudaron más impuestos, dado que llegaron más empresas a invertir, pues. ¿Usted qué, Claro. qué piensa de esto? Ya, yo te voy a dar mi idea. Hoy estamos en la universidad, así que esto no necesariamente no es una cuestión política, la estamos hablando, es una cuestión de datos. Irlanda. Suecia es Suecia.
Europa del Norte, Europa del Norte. Pero nosotros estamos en Sudamérica, ¿viste? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Te lo digo, pero así, clarísimamente. O sea, una cosa son los empresarios que están allá y otra cosa son los empresarios que están acá. ¿Ah? Yo te encuentro razón en lo que me estás diciendo tú, y ese es un argumento que es más clásico, el argumento que hay que bajar los impuestos para que la gente los pague. O sea, imagínate, estamos en 27%, bajémoslo a 20%. ¿Ah? Pero yo no creo que solamente esté ahí la situación. ¿Ah? Acá en Chile la gente debiera pagar impuestos y no los paga. ¿Ah? Allá las políticas que se hacen son para fomentar que haya más negocios, ¿viste? Que los empresarios tengan más negocios, que inviertan más plata en su país, ¿ya? Y por eso se hace eso, ¿ya? Yo te digo, esto que estamos hablando no se hace en Estados Unidos, ¿viste? Ni se hace tampoco en Europa. Tú, con razón, yo no tenía claro, pero yo sé que hay países, ¿cierto?, que hacen eso, ¿no es cierto?, que han bajado impuestos para eso y han tenido resultados. Pero son resultados que son bastante excepcionales. ¿Ah? Eso que estamos hablando, bajarle, mira, eso se trató de hacer en Argentina se ha tratado de hacer hartas veces. ¿Ya? Y la gente no siguió pagando, siguió evadiendo, siguió eludiendo. ¿Ah? Pero bueno, es una conversación la que tenemos nosotros dos, pero eso es lo que yo te podría decir, lo que yo creo. ¿Mm? O sea, Ahora, al fin y al cabo depende de la ética de la gente, del país. claro, pues exactamente, es la ética de la gente, es la ética de toda la gente, no solamente los empresarios, ¿ya? Entonces, la ética que hay en países súper desarrollados como eso es un pelín distinta a la de acá. ¿Mm? ¿Ya? Un pelín nomás. Claro, ¿viste? Un pelín un poco distinta a la de acá, esas son realidades. Ahora, con esto, chicas y chicos, yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Tenemos impuesto 27,9%. Yo no creo que haya, en mi opinión también, ¿eh?, que haya que aumentar un 35%. No, yo no, ni un 28 ni un 30. Yo lo que estoy tratando de decir es que tienen que funcionar políticas anti-evasión y anti-elusión. Si nosotros tuviéramos eso funcionando, como dicen sus papás y sus abuelos, otro gallo nos cantaría, ¿ya? Y eso todavía no está totalmente normado, ¿ya? No está suficientemente normado de normas para que haya menos evasión y menos elusión de impuestos. ¿Mm? Ya, oye, acá cualquiera podría decir que nos fuimos por las ramas, pero no, porque yo creo que todos estos son elementos que sirven para que ustedes comprendan bien, ¿no es cierto?, qué es lo que intenta hacer una proyección financiera. ¿Mm? La proyección financiera, volviendo al ejemplo que estábamos dando, ¿no es cierto?, lo que intenta al final es determinar una cifra, un número, que es la que va a dar cuenta, el flujo de caja libre, va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de toda esta proyección que se hizo de qué tan buena esta proyección, o qué tan buenos fueron estos supuestos, o qué tan bueno es haberse endeudado con 180 millones, porque si nosotros no hubiéramos endeudado con 500 millones de pesos acá, 500 millones de pesos, quizás, con toda seguridad, el flujo de caja libre sería bastante menor. ¿Eh? Entonces, por eso es, entonces, chicos, niños y niños, que volviendo a lo anterior, teniendo, digamos, este ejemplo, esta proyección, que ya vamos a ver después cómo construimos esta proyección, ¿eh? Ya lo vamos a ver con más calma eso. De lo que se trata es que ustedes, por ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan que a esta proyección normal que nosotros hacemos, siempre es deseable plantearse escenarios variables, ¿no es cierto? Plantearse un caso optimista, ¿no es cierto?, y también un caso malo, porque hay que estar preparado para eso, ¿ya? Y como ven ustedes acá, yo en el caso normal tengo estos datos, ¿cierto?, con tales ventas, con tal porcentaje de margen bruto, con un 45%, con solamente un 30% de gasto administrativo, porque todo esto influye en las utilidades que finalmente voy a tener.
Entonces, en un caso optimista, si yo quisiera ir más allá de esta utilidad que tengo acá, ¿cierto? Yo podría plantearme, por ejemplo, ser más eficiente, o sea, aumentar el margen bruto. Entonces acá el caso, el ejemplo que ustedes van a tener que desarrollar es qué pasa con este cuadro si el margen bruto mío va a ser más de un 45%. Aquí a mí me está quedando un margen bruto, venta menos costo de 225 millones. Pero si yo el supuesto que hago es de 50%, voy a tener acá un margen bruto de 250 millones. ¿Cierto? Misma cosa con el GAP. Acá el GAP, gasto, administración y venta, mi supuesto, ¿no es cierto?, es que mis gastos de administración y venta van a constituir un 30% de las ventas, o sea, 150 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero en un caso optimista, yo podría tener, o sea, bueno, acá no lo tengo, podría tener un gap no de 30%, sino que menor. Podría tener menos gasto, ¿cierto? Podría tener un 20%, ¿ya? Y así pues, ¿cierto? Así puedo ir variando estos datos yo y me planteo un caso optimista, que soy más eficiente, pero también un caso pesimista, ¿ya? Pesimista, aumentan mis costos. O sea, me podría pasar que yo tengo estos costos, pero en vez de 275 millones, quizá voy a tener 300 millones. 300, 350, 400, qué sé yo, va a ir subiendo eso. O también podría pasar que tuviera un menor crecimiento de las ventas, pues el caso normal, ¿ya? Entonces aquí yo me planteé, para el caso normal, un 7% de crecimiento de las ventas, pero quizás mi crecimiento no fue de 7%, ¿ah? Sino que podría ser de un 5%. 5%, ¿ven? Entonces yo al comienzo necesito plantearme, además del caso normal, un caso optimista y un caso pesimista. ¿No? Katia, ¿estás? Katia. ¿Está la Katia? No, parece que no está. Matías Rosales. Sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Caso normal, caso optimista y caso pesimista, ¿sí? Sí, profe. Sí se entiende. Entonces, ahora, acá, ¿de qué es lo que se trata? ¿Cierto? Imagínense, acá yo estoy haciendo una proyección, es lo que hace el administrador financiero o el gerente financiero. Este es uno de los principales trabajos que hace él. Él está constantemente monitoreando esto, ¿cierto? De lo que se trata, ahora estoy viendo, no lo estoy viendo desde el punto de vista de ese impuesto interno que uno paga impuestos, ¿no? Sino que lo estoy viendo desde el punto de vista del empresario, del dueño del negocio, ¿cierto? Del dueño de una compañía o del dueño de una, no sé, de un packing de fruta, ¿cierto? Yo lo que necesito acá es ojalá tener el mayor flujo de caja libre posible, porque acá, claro, yo necesito financiar mis, ¿cómo se llama?, mis inversiones, pagarle a los proveedores, pero principalmente a mí como gerente financiero me tienen contratado para tener un flujo de caja libre lo más grande posible. Porque a mí como accionista lo que me interesa es ver la plata, ¿cierto? Porque si este flujo de caja libre es de 3 millones de pesos o de 100 lucas, a mí como accionista no me sirve eso, porque esto es lo que me interesa a mí, que después de haber pagado todo, o sea, que la empresa está funcionando, pago sus activos, ¿no es cierto? Pago la deuda, le pago a los acreedores y todo, ¿ya? A los proveedores, y la platita que quedó es la que yo necesito que la repartan y que a mí me llegue una plata, porque para eso soy accionista de esta empresa. Yo no soy accionista de una empresa para que la empresa, ella sola, crezca. A mí me interesa también que me repartan dividendos. O sea, me interesa que crezca, la empresa crezca, pero también me interesa ver dividendos, como si dividendos son plata que te llega. ¿Ya? Tomás Sirigoyen. ¿Sí, profesor? ¿Se entiende, Tomás? Sí, se entiende. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, acá llegamos a un punto que es bien importante, que entendamos bien lo que es
un presupuesto de caja conducente a un valor actualizado neto, ¿ya? Y lo que es una proyección del estado de resultado, un flujo de caja efectivo que es conducente a saber de estos manejos, ¿cierto? Finanzas, de los dineros que ingresan y los dineros que salen, ¿cierto? Después de todos esos dineros que se manejan, ¿no es cierto? Me interesa a mí conocer el flujo de caja libre. Ahora, para esto, niñas y niños, lo más importante de todo, para que esto, porque lo importante es que esta cuestión sea cierta. Esto no es un sueño, es una realidad. O sea, el administrador financiero tiene que achuntarle, por así decirlo, tiene que acertar a la cantidad de flujo de caja libre, porque este dato es tan importante, porque con este dato que ustedes están viendo acá, con este dato se adoptan las decisiones financieras. Con este dato que yo tengo acá, yo digo, ya, endeudémonos por 180 millones. ¿Se fijan? ¿Ya? Endeudémonos, para eso sirve esto, como este nombre, este ramo se llama, análisis de decisiones financieras, para esto exactamente sirve una previsión financiera. ¿Ya? ¿Qué relación tiene esto con todo lo que vimos antes de la salud financiera, del estado de situación? Tiene que ver, por ejemplo, con esto, con la evolución de estos datos, la evolución de las ventas. ¿Por qué yo me fijé un 7% de crecimiento de venta anual? Estamos hablando de yo como gerente financiero estoy tratando de acertar, de achuntarle, porque yo podría haber puesto acá crecimiento de venta un 20%, vamos a crecer un 20% cada año. Y yo le presento esto al directorio, a los accionistas y me despiden al tiro. Pero ¿de dónde sacó? ¿De dónde sacó usted que va a crecer 20% al año? ¿Ah? No, pues entonces esto tiene que ser un supuesto real y posible y medible. Tiene que ser un indicador que yo me propongo que tiene que ser muy real, ¿ya? Cuando yo digo que voy a tener un margen bruto de un 45% de las ventas, ¿por qué 45? ¿Por qué no 30? ¿Y por qué no 70? Porque acá tengo yo la evolución del estado de resultados 2020 acá, de 2019, de 2018 y de 2017. ¿Se fijan? ¿Ya? Este es el análisis horizontal, en el análisis horizontal de un estado de resultados. ¿Me entienden ahora? ¿Cierto? Yo en el 2019 tuve un 45% y en el 2018, el 17, ¿cuánto tuve? Entonces, de ahí yo saco esta cantidad, de ahí yo saco este supuesto. Todos estos son supuestos que están asentados, están basados en lo que ha pasado en mi empresa antes de hacer esta proyección. ¿Ah? El 7% es algo que yo sé de antes. El 7% porque yo sé que el BCI, esa es la tasa que me está proponiendo. Pero tengo que ponerme un caso optimista porque a lo mejor voy al Banco Itaú y el Banco Itaú me ofrece un 5% de interés. ¿Ya? ¿Por qué 180 millones? Porque yo no me puedo endeudar en más de 200 millones de pesos, porque no tengo las espaldas para eso, ¿cierto? No tengo los activos para responder eso, no tengo la solvencia para eso. ¿Y por qué no 100 millones? Porque no me sirven 100 millones para lograr el flujo de caja libre que yo pretendo, ¿ya? Entonces se dan cuenta lo importante que son los supuestos que uno se hace, muy importante. Porque de lo que se trata, que este flujo de caja libre, que yo como gerente financiero voy a presentar al directorio, tiene que ser posible y real. Porque el directorio o los accionistas no son tontos. Aquí esto no son sueños, no es lo que yo quiera poner. ¿Ya? Para salir un ratito de esto, Catalina Ruf, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Ya? Margen bruto, entonces es un supuesto. Claro, Pero, pues. Sí, porque esta... de antes, porque yo pensé que ese supuesto, por ejemplo, lo había sacado del año 2020. Porque si Sí, uno calcula, sale ese porcentaje. lo podría hacer. Sí, mira, exactamente lo que estoy explicando.
Este margen bruto yo le puse 45% porque en el análisis de la situación financiera, en el 2019 tuve un 50%, en el 2018 un 40% y en el 2017 un 45%. Entonces, promedié eso. Parte desde el primer año que uno analiza. Claro, uno claro. tiene No, sí, mira, normalmente tú deberías tomar en cuenta los últimos 3 años. Ya. Pero lo que se exige, y así lo van a ver ustedes en las memorias que están viendo, son los 2 últimos años. Para las memorias que están viendo ustedes de las viñas de Soymac, ustedes van a ver que tienen los datos del 2019 y del 2018. Perdón, del 2020 y del 2019, porque estamos en el 2021. ¿Ya? ¿Mm? Profe. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Pero entiendes bien, Catalina, lo que estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya? No, ¿Ya? ¿Y tú, Matías López? Sí, profe, todo bien. ¿Sebastián? Cuando ¿Sí? dijo en la deuda 100 millones, dijo que no le daba el flujo, el FSR, eso no entendí. Podría no dar, pues, claro. Por eso que estos son supuestos. Mira, yo puse 180 millones porque por historia, o sea, por análisis de la empresa, yo no me puedo, o sea, claro, yo podría solicitar una deuda, solicitar un crédito por 250 millones. Pero hay 2 situaciones. Una, que a lo mejor no son 250 millones los que yo necesito. Son 200 nomás, son 180, ¿viste? Y lo otro es que yo tampoco puedo colocar acá lo que necesito, sino que tengo que colocar lo que yo creo que yo puedo responder después. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Como para asegurar una espalda financiera en Claro, caso de... exactamente. Es el índice de solvencia, que son los activos totales dividido por los pasivos totales. ¿Ya? Yo tengo que saber eso antes. Entonces, lo que en definitiva le quiero decir yo a ustedes, gracias por lo que me dijiste recién, por tu consulta, es que estos datos tienen, no son datos que yo tiré, ¿ah? Son indicadores que yo me propuse, supuesto que me propuse en base a una historia que hay para atrás. Por eso que era tan importante que ustedes tuvieran conocimiento de contabilidad. Este ramo debió haber partido desde aquí en adelante, ¿viste? ¿Ah? De la posición financiera en adelante, porque ese es el análisis de decisiones financieras. Pero se dan cuenta ustedes que era muy importante que ustedes refrescaran, por así decirlo, los conocimientos de contabilidad. O sea, de que ustedes sepan lo que es un balance, sepan lo que es un estado de resultados, sepan lo que son los ratios, sepan interpretar los ratios. Interpretar los ratios, ¿viste? Esto que estamos viendo acá es análisis horizontal o análisis vertical. ¿Ah? ¿Ya? Tomás Gallardo, ¿se entiende? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a salir de acá, chicos, un rato. Después seguimos ahí con a montar ¿cómo se llama? Los escenarios, optimista y pesimista, ¿ya? Entonces ahora, mis estimados chicos, vamos a hacer un poquito de clases, ¿ya? Ya. Ya, chicos. Vamos a ver una unidad que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Mucho que ver. O sea, se trata de eso. El entorno macroeconómico y su influencia en la empresa. ¿Ya? Así se llama esta unidad. Entonces, los objetivos de esta unidad, primero que nada, es identificar las diferentes variables macroeconómicas y su influencia en la empresa. Por ejemplo, Katia, ¿está la Katia? ¿Llegó la Katia, no? Sí, profe, me caí Ya. varias veces. Ya, Katia, mira. Dígame. Tú, ¿con qué empresa tú vas a hacer el trabajo final con tu grupo? San Pedro Tarapacá, la Viña San Pedro. Ya, Viña San Pedro, ya. ¿Cuáles crees tú que serían variables macroeconómicas que podrían influir en San Pedro? Gruesamente. ¿Se te ocurre alguna?
que podría influir, obviamente, cuando debe influir la empresa para que la empresa le vaya bien o mal. ¿Ah? Esto que yo te estoy planteando es para saber la importancia que tiene el entorno macroeconómico, lo que rodea a la Viña San Pedro, lo que rodea desde el punto de vista económico y financiero. ¿Ah? ¿Qué cosa se te ocurre a ti? Pero digo que se te ocurra. ¿Ah? Si tú fueras gerente de la Viña San Pedro, ¿qué te preocuparía? No de lo que pasa adentro, sino que de lo que hay afuera. ¿Mm? De lo que hay afuera. Katia. No sé, es que hablando... mi compañera, por ejemplo, publicó un mensaje que decía la política del país. Sí, una. ¿Cuál más? Puede ser en temas del tema país, pero el tema ingreso, sueldo, salario y cosas así, ¿no? También, pero sí, pero te fuiste muy a lo macro, está bien. Pero baja un poquito, baja un poco al FODA, a oportunidades y amenaza. Macroeconómica. Están fuera, claro. O sea, por ejemplo, variables que te van a importar a ti es la competencia, ¿cierto? Es la competencia dentro de la misma industria. O sea, la Viña San Pedro tiene que considerar qué está pasando con la cepa que yo produzco y vendo, con la cantidad que vendo, con la calidad que vendo, a quién le vendo y a quién no le vendo. Es una cosa importante, ¿cierto? Tiene que considerar también, por poner un ejemplo que me decías tú, el consumo, ¿ya? ¿Cómo está el consumo de vino? ¿Está bien, regular, mal? ¿Ya? En especial, el consumo de la cepa que yo produzco, qué sé yo, no sé, Cabernet Sauvignon, ¿ya? ¿Cómo está el consumo de eso? ¿Está estable o está subiendo cepas blancas, como Sauvignon, por ejemplo? ¿Ves tú? Entonces, esas son variables que uno tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, para el desarrollo y crecimiento de una empresa. Porque de lo que se trata es que las decisiones, mi estimada Katia, que toma el gerente de una empresa, tienen que minimizar los efectos negativos de estas variables. ¿Ah? Acá estamos hablando ya no solo de una cosa financiera, sino que también económica, de mercado, por ejemplo. Con la competencia, ¿no es cierto? Eso es lo que me decía recién al comienzo, todo, con la política de un país, con las regulaciones que hay para las viñas, con los datos del PIB, ¿no es cierto? Con los datos del consumo per cápita en Chile, porque si el consumo per cápita es muy bajo o ha bajado, el vino, digamos, para la mayor parte de la gente del país, el vino es un bien casi de lujo, ¿cierto? Porque, bueno, estamos hablando de un vino bueno, sí. ¿Ah? Entonces, un gerente, ¿no es cierto?, financiero tiene que tomar en cuenta eso. Entonces, en definitiva, lo que les quiero decir yo que para la planificación financiera, o sea, esta proyección que estamos trabajando, porque sinónimos también es planificación, es indispensable que los supuestos que tomamos, estos supuestos que estábamos viendo recién, el margen bruto, el crecimiento de las ventas, el interés de la deuda, los impuestos, etcétera, etcétera, todos esos supuestos que yo estoy adoptando, supuestos, tienen que ser coherentes según el tipo de la empresa de agronegocio que se está estudiando, así como del escenario, es decir, del contexto en el que estamos, ¿no? O sea, del entorno macroeconómico con el que estamos. Entonces, si es así, y esto tiene que ser sí o sí, la proyección realizada, esa proyección que vamos a hacer, incluirá datos posibles y creíbles. Reales, posibles y creíbles. ¿Ya? El supuesto tiene que ser siempre, sobre todo en una proyección financiera, tiene que ser una herramienta que se hace, la proyección financiera, tiene que ser lo más cercana a la realidad. Entonces, a eso me refiero yo cuando decía que un gerente financiero no puede llegar ante su directorio mostrando datos espectaculares, no sé, un crecimiento de un 70%, o que los costos lo va a bajar en un 50%, ¿ya?
porque eso no es posible y además, lo que es peor, para un gerente financiero no es creíble. ¿Mm? Tomás Sirigoyen, Profesor, ¿se entiende esto que acabo de explicar? sí se entiende, profesor. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Los supuestos tienen que ser siempre lo más, ese tipo de indicadores tienen que ser, para que sean lo más cercano a la realidad, tienen que estar basados, asentados en un comportamiento anterior, ¿ya? O sea, en la evolución que tuvieron esos datos desde hoy hacia atrás. Por eso es importante que ustedes conozcan los estados de resultados de los años anteriores. Y eso es, por esa razón, son los datos que muestran la memoria de los distintos trabajos. ¿Ya? ¿Tú cuál es la empresa de tu grupo, Tomás? No me acuerdo bien, profesor. Sí, ¿Sí? estoy ¿Están los revisando. La compañeros? frambuesa, packing de, o sea, packing, No, del packing. trabajo final La Viña Santa Rita. Ya, Viña Santa Rita. ¿Viste? ¿Ya? Bueno, esa Viña Santa Rita, ustedes tienen que, cuando la vean, ustedes van a fijar al tiro ahí que en esa memoria de 2021 van a aparecer el balance, el estado de resultados de 2020-2019. ¿Ya? Entonces, desde allí ustedes van a poder interpretar, inferir, suponer comportamiento, ¿ya? A partir de lo que sucedió en el 2020 y en el 2019. En todo caso, si nosotros vemos lo que sucedió en 2020 y 2019, va a ser como bien loco, por así decirlo, porque probablemente los datos de venta, o sea, no sea, depende de la empresa, no lo digo ni para bien ni para mal. Los datos de 2019 hacia atrás, todos probablemente presentaron una estabilidad tremenda. Pero en 2020 cambió eso. Cambió por todo lo que ha significado la pandemia y por lo tanto toda la crisis económica que ha habido, entonces, dependiendo de los rubros de los negocios. Entonces, por eso es tan importante esto que me estaba preguntando la Katia delante, ¿no es cierto? O sea, hay que saber bien, elaborar bien un estado de resultados y un balance general. Y saber cómo se componen, que es algo que ustedes ya saben. Ya. Eso ya lo estudiamos, ya lo saben bien y de eso se trata el trabajo que van a hacer. ¿Cierto? Y a partir de ese, perdonen que le dé tanto con esto, es que me interesa que esto quede, pero machacarle esto 100 veces. Después que tengan el balance, el estado de resultados, tienen que interpretar, elaborar los ratios e interpretarlos bien. Profe, Dime. perdón que le interrumpa, pero por ejemplo, en el caso de la Viña Santa Rita, yo estuve viendo como los estados consolidados de la situación financiera. Y por ejemplo, en el año 2000, a 31 de diciembre de 2020, como que tenían o sea, tenían una diferencia de 10 millones de pesos, pero positiva, en comparación al 31 de diciembre del 2019, Mira, al menos en los activos corrientes en efectivo y equivalente al efectivo. bien, pues, ¿te fijas? Entonces, Muy bien. Mira, qué bueno el ejemplo que me das porque yo recién decía que puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Porque acá lo obvio y lógico, por así decirlo, si alguien dijera una viña como Santa Rita o cualquier negocio chico, mediano o grande, uno tendería a decir que 2020 poco menos que quebraron todas, ¿te fijas? Pero quizás no, pues, y tú me estás me estás demostrando eso. Viste que Santa Rita por lo menos se mantuvo, ¿ya? Por lo menos claro, se mantuvo, ¿viste? Entonces, esa es la gran cosa que da el análisis histórico, por así decirlo. ¿Ah? Porque si no hubiese un balance y un estado de resultados, que son el estado de resultados que tú viste ahora de Santa Rita, si yo le pregunto, hacemos una encuesta y le preguntaba a mucha gente a lo mejor nos diría, no, el estado de resultados, Santa Rita se fue a las bailas, le fue mal. ¿Y por qué le fue mal? No, porque la gente no tiene plata, la gente no compra vino, qué sé yo. Y afuera, en Europa, está peor la cosa. Y viste que no es nada así, pues. Esa es la gracia o la ventaja que tiene el estudiar los datos claro. para atrás. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ahí probablemente, mi estimado Tomás, cuando tú
tú veas esto, lo analices ya y empieza a ver cómo fue que el estado de resultados fue mayor, si tú te pones a ver ¿cómo se llama? Los ítems, ¿no es cierto?, de venta, de los costos de producción, los GAD, los impuestos, qué sé yo, tú ahí vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar respuesta a por qué se mantuvo. Se mantuvo, por ejemplo, porque no le afectó a Santa Rita toda la crisis económica que hay en el mundo. Bueno, y de hecho hay mucha empresa, no poca empresa, bueno, grande empresa, que le ha ido mucho mejor. Imagínate. Quizás sea porque aumentaron el consumo de vino por el tema de que están más tiempo en la casa también. Claro, pueden haber muchas razones, ¿viste? Ahora, eso es en determinados negocios nomás, porque en negocios que tienen cuyas ventas están más directamente relacionadas con el usuario final, como son las líneas aéreas, por ejemplo. Las líneas aéreas, las ventas que tienen las líneas aéreas son ventas de pasajeros que se suben a los aviones, ¿no es cierto? Y ventas de servicios de traslado que da el servicio de carga de una línea aérea. Y eso claramente los viajeros en avión han bajado mucho, ¿ya? Entonces a mí me costaría mucho creer o entender que a una aerolínea el 2020 le fue mejor que el 2019. Y eso es porque tienen ¿cómo se llama? Un consumidor, digamos, que claramente, digamos, no ha ocupado el servicio que da una línea aérea. Pero no así en el caso de una viña, ¿ya? Porque la viña, como le vende a un segmento, no vamos a decir premium, pero un segmento que no es precisamente un segmento que no tiene plata, ¿no es cierto? ¿Ah? Probablemente mantuvo las ventas. O quizás fue capaz de reducir los costos. Fíjate con esto, en Viña Santa Rita averigua eso. Quizás los costos de 2020, por todo esto de la crisis económica, se redujeron en la viña, no sé, donde funcionaban todos los empleados, los mandaron a toda su casa y la propiedad que tenían, donde trabajaban todos, no, como en la universidad, ¿no es cierto? No se pagó luz, agua, río, no se pagó nada, ¿entiendes? A lo mejor los costos bajaron mucho. ¿Viste? Ya, profe, voy a revisar eso. Buena Eso. observación. Muchas gracias. ¿Viste? Ya, oigan chicos, paramos aquí entonces, ¿ya? Y volvemos a las 5, ¿ya? Bueno, profe. Ya, nos vemos. profe. Ya, Bueno, chao, chao, chao. chao, profe.